SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Cuando Pep Guardiola deje de entrenar, todos miraremos seguro a su palmarés. Para gustos futbolísticos también, los colores, pero su palmarés será impresionante cuando el de Santpedor decida dejarlo. Para mí, aún más impresionante es ese fútbol valiente, propositivo, combinativo que han desplegado los diferentes equipos a los que Pep ha dirigido. No es casualidad que su Barça, entre el 2008 y el 2012, sea por estilo y conceptos futbolísticos, sobre todo, el equipo más imitado en este siglo. Y también el juego contra el que otros entrenadores han dedicado más horas en buscar un antídoto. Todo esto seguramente, que más que menos, ya lo tenemos bastante en la cabeza. Sin embargo, no estamos atendiendo tanto al legado que deja Guardiola en cuanto a entrenadores, en cuanto a profesionales propiamente. Tanto jugadores a los que algún día dirigió como compañeros de staff. Hay un número ingente de profesionales que, influidos de alguna manera por Guardiola, algunos más, otros menos, hoy se están labrando un futuro en los banquillos. Desde los más evidentes, como Vincent Kompany, Maresca o Mikel Arteta, a otros como Xabi Alonso, Cesc Fàbregas, Xavi Hernández o Mascherano. Incluso algunos con intención de ser primeros entrenadores y que, por lo que cuentan, no tienen mala pinta, como Thiago Alcántara o Sergio Busquets, pero el tiempo dirá. También hay compañeros suyos de staff que no fueron nunca jugadores famosos, pero que ahora están sacando la cabeza en sus carreras en solitario en los banquillos. La carrera más conocida de Domenech Torrent, que llegó a estar entrenando a equipos como Flamengo o Galatasaray, ahora en Rayados de Monterrey, o Carlos Vicens, el actual técnico del Sporting Club de Braga, por poner simplemente dos ejemplos. La huella de Pep es alargada, en algunos casos mayor, como pueden ser los casos de Kompany, Maresca o Xabi Alonso, en otros menor, técnicos como Arteta o Cesc Fàbregas, que apuntan a su camino propio, aunque evidentemente utilizando algunos conceptos que adquirieron en su etapa como jugadores en los equipos que dirigía Guardiola. Es la influencia, el legado que deja Guardiola también en los actuales entrenadores del mundo del fútbol. En este episodio vamos a hablar del fútbol de selecciones, lo mejor del fútbol de selecciones enseguida con Miguel Ruiz. Tenemos entrevista con David Rodríguez, el segundo entrenador del Módena, que está líder en la Serie B, camino peleando al menos por estar en la Liga Italiana, en la Serie A el año que viene. Pero un episodio que vamos a empezar con una entrevista, una conversación futbolera muy especial. Nos visita, y por eso hemos hecho la portada, el comentario inicial sobre Pep Guardiola, alguien que le conoce perfectamente. 18 temporadas con Guardiola, trabajando codo con codo. Carles Planchart, entrenador de Arbúcies, que ha sido analista de vídeo, analista de los equipos de Guardiola durante estas 18 temporadas, nos visita en Play Fútbol. Carles Planchart, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Ya más descansado? Sí, claro. Después de poder hacer un poco de break, conviene recargar las pilas y coger energía otra vez. Pones fin a 18 años con Guardiola, pero con la intención de seguir, evidentemente, en el mundo del fútbol, que es tu pasión y es tu trabajo y una parte muy, muy importante de tu vida, claro. Exactamente, es la parte, ya no diría de mi vida, sino de la parte más importante de mi vida. Han sido estos 18, pero yo digo estos los 20 años, de los 40 a los 60, donde he hecho siempre lo mismo y he estado al lado de esta figura como Pep Guardiola, y esto forma parte de mi forma de ser, mi forma de vivir. Y la verdad es que no lo cojo como un tema de jubilación o de dejarlo de punto final, sino de más que nada de regenerarme y volver a pensar en proyectos nuevos. Siguiendo fútbol y con la cabeza puesta en el futuro, entiendo, a partir de ahora. Exactamente. De momento ya con la vuelta al cole ya hemos empezado ya después de descansar un mesecito de vacaciones, pues empezar ya a ver fútbol.
y ya pensando en abrirme en nuevos proyectos, ¿no? Carlas, ¿os consideráis pioneros? Vosotros empezáis en el Barça con Guardiola, con todo el tema de análisis, videoanálisis. Hace 20, 25 años no existía ni muchísimo menos el nivel de análisis que hay hoy en día. No sé si es Guardiola que se pone muy intenso con que es importante darle importancia, valga la redundancia, a este tipo de situaciones y demás. ¿Os consideráis pioneros en el hecho de darle mucha importancia a profesionalizar el tema del análisis y el videoanálisis? Bueno, no, o sea, darle importancia es una casualidad, entre comillas, por eso no pensamos que seamos pioneros. Sí que la verdad es que fuimos, en el inicio, fuimos los primeros porque no se acostumbraba a hacer este tipo de sistema. Pero este tipo de sistema nosotros ya lo utilizábamos cuando yo estaba de asistente con Domènec Torrent en nuestros equipos, que en definitiva lo que intentabas es utilizar la imagen de vídeo para poder crear unos clips, para hacer un plan de partido e intentar mostrar a los jugadores o facilitarles el trabajo a los jugadores en función de estos clips que les mostrabas de vídeo, ¿no? Simplemente coincidió que con nosotros ya lo estábamos utilizando en nuestros respectivos equipos, en Palafrugell, en Palamós, en Girona, y cuando llegamos a Barcelona, pues coincidimos la entrada nuestra con la entrada de Pep Guardiola, y como ellos sabían que ya utilizábamos este sistema, pues lo que intentamos es empezar a funcionar y a crear este sistema para el Barça B en aquel entonces, y luego ya pues lo exportamos al primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Claro, pero tú te enfrentabas al Real Madrid, al Atlético de Madrid, a equipos en Champions la primera temporada, Manchester United, por ejemplo, en la final. No sé si te comparabas y decías, ostras, lo que estamos haciendo nosotros, esta gente todavía no llega a este nivel, ¿o sí? En aquel entonces, cuando empezamos, había otros locos como nosotros que también hacían esto. Recuerdo a Juanjo Viela, por ejemplo, lo hacían en el Valencia, pero no eran demasiados equipos. La verdad es que teníamos ya muchos problemas para conseguir ya una acreditación para poder meter una cámara dentro del partido, para poder grabar el partido. Todos nos decían, no, es que esto no hay ni ubicación, todo depende de las televisiones, nos podemos dar, a nivel de club, nos podemos dar acceso a que podáis meter una cámara, y tuvimos que inventarnos 50.000 estrategias para poder grabar partidos. En aquel entonces no se hacía, y nosotros necesitábamos de la imagen, y nosotros empezamos a implantar un sistema donde mandábamos unos chicos a diferentes campos de primera división e incluso del extranjero para poder grabar estas imágenes y poder trabajarlas, en definitiva, para poder crear este informe, ¿no?, de esta información que podíamos transmitir a los jugadores, ¿no? Llevas muchísimos años viendo fútbol y analizándolo a través del vídeo, viendo características de los equipos. Carlas, ¿ha cambiado mucho el fútbol desde entonces hasta ahora? Sí, el fútbol ha evolucionado. Mi compañero y amigo Juan Malillo dice que el fútbol ha dejado de existir a partir del 2000, ¿no? La verdad es que hay un cambio brutal del fútbol genuino que vivimos nosotros cuando empezamos, o incluso ya en épocas pasadas cuando jugábamos, al fútbol actual. Ahora el fútbol se ha convertido más en espectáculo, en business, y donde las decisiones no las puedes tomar exclusivamente desde el punto de vista táctico o deportivo, sino que al entorno del fútbol hay muchas más cosas que te obligan a actuar de una manera determinada. Y ha cambiado muchísimo, ha cambiado en todo, en tecnología, en llegada de información, en que los equipos cada vez pues se parecen más, hay más similitud, en inversión, al ver más inversión en todos los clubes, pues los clubes están más parejos, la línea es muy fina para poder ganar o perder, ha cambiado muchísimo el fútbol. El juego de posición del Barça de Guardiola, a mi parecer, es el hecho diferencial del fútbol en el siglo XXI. No se puede explicar cómo ha cambiado, cómo ha ido evolucionando el fútbol sin ese equipo. Seguramente estamos hablando de el que más ha influido en los demás en los 25 años que llevamos de siglo, por la cantidad de equipos que lo han querido imitar y por la cantidad de equipos que han intentado buscar un poco el antídoto, y es para mí lo que ha marcado el fútbol en este siglo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo.
Yo pienso que en la actualidad, si seguís la Premier, pues veréis que prácticamente el 90% de los equipos están intentando tener un juego más, ya no digo de posicional y de posesión, porque también las transiciones son más rápidas, ¿no?, de lo que se hacía incluso aquí en Barcelona, pero sí que hay salida de balón, cuando antes no se hacía, y hay presión alta, cuanto antes también los equipos se replegaban mucho más, ¿no? O sea que cada vez se aparece más y yo diría que es el sello de identidad que ha puesto Pep. Cuando llegamos a diferentes ligas en Alemania o en Inglaterra, le acusaban de que con esto no podría llegar a tener éxito, y él a través de tozudez, ¿no?, y de su pesado, yo le digo pesado en el buen sentido de la palabra, pues consiguió ganar y ganar títulos de esta manera que tiene tan interiorizada, y que es su manera de pensar, su forma de ser. Decías ahora, le llamas de forma cariñosa, tozudo, pesado. Lo que dicen de que quema estar con Guardiola por su nivel de exigencia, ¿es así o no? No sé los demás, yo no es mi caso, porque creo que mi personalidad se asemeja mucho en esto. Soy muy pesado, al menos mi entorno me lo dice, ¿no?, que soy muy pesado, y quizás en esto hemos coincidido, y al coincidir pues no creo que esto es lo que queme. Yo creo que quema a cualquier persona el aspecto humano de siempre, durante tantos años, día a día, semana tras semana, sin poder parar. Esto es lo que puede quemar, pero nos ha quemado, diría, conjuntamente, no porque uno haya podido quemar al otro, ¿no? El primer año en Inglaterra, en el Manchester City, es el más duro, en el sentido de encontrarse con un fútbol muy distinto. En el Bayern caéis de pie, realmente es el primer año, más allá de lo que pasa en la semifinal contra el Madrid, es un año fantástico también. ¿Es el que más os costó el primer año en el City? Sí, porque en definitiva cuando nosotros llegamos a Alemania el equipo estaba un equipo hecho, venía de ganar el triplete, o sea que era un equipo que había tenido su éxito y que había muchos jugadores aún con proyección y tal. En cambio en Inglaterra pues, venían de un proyecto ya más antiguo, donde habían conseguido colocar el club a nivel en el escaparate de los clubs, ya empezar a competir en Europa y ganar Premiers, pero estaba ya un poco más gastado, donde había jugadores que ya estaban en su época final, y quizás hasta que no se pudo hacer este cambio y te pudiste adaptar pues a realmente tener jugadores para tu manera de jugar, pues fue un poco más duro, ¿no? Guardiola siempre habla del Liverpool de Klopp como su rival más temible. A ti, preparando partidos contra los rivales y demás, el que hayas dicho, ostras, viendo el equipo que sea, esto nos va a costar. Sí, realmente el Liverpool te costaba siempre, porque yo siempre digo, no era por su forma de jugar, era un cúmulo de muchas cosas, el estadio, Anfield, cuando jugamos allí principalmente, y aparte porque era un fútbol muy imprevisible. Ellos no cambiaban nunca, tú sabías perfectamente cómo iban a jugar, teóricamente tenía que ser más fácil que no contra otros rivales que te proponían cosas completamente diferentes y que te podían sorprender. En este caso no te sorprendían, pero jugar, sabes que tienes que estar muy bien para cuando tengas posibilidad de hacerles daño, les tienes que hacer daño, porque si no, ellos en cualquier momento, y tienen estos arrebatos de minutos, con un poderío físico y con una llegada de muchos jugadores, que esto era difícil de contrarrestar, ¿no? Y estar viendo un vídeo de un rival próximo y decir, este jugador, ¿cómo lo paramos a este? No sé si Son y Kane en su época os hacían bastante daño también con el Tottenham. No sé si hay alguno que recuerdes especialmente difícil de parar en una previa de un partido. Difícil de parar, pues estos jugadores, yo por ejemplo recuerdo Salah, ¿no? Sí. Salah, ¿cómo paras a Salah? Tú ya sabes lo que te va a hacer. Es lo mismo que los equipos cuando se plantean jugar contra Messi, ¿no? Sabes perfectamente el movimiento que va a tener, pero al final te acaba haciendo el movimiento y te acaba marcando el gol. O sea que es difícil. ¿Por qué? Porque tiene una calidad muy top, y que además no sé, se puede diferenciar mucho con el respecto a los demás jugadores, porque sabes que en cualquier momento te pueden decidir un partido, ¿no?
Otra de las cosas que está marcando un poco el mundo del fútbol en este siglo, en esta parte de siglo, es la cantidad de discípulos de Guardiola que se abren paso en el mundo. Tu compañero y amigo Domènec Torrent, por ejemplo, pero también casos que están en la élite del fútbol europeo. Tenemos Maresca, Company. Me hablabas de Company antes de entrar a la entrevista, que ya se le veía en la etapa de jugador alguien muy, muy activo. Sí, como jugador ya era lo que decíamos de Pep, un pesado, ¿no? De intentar buscar información, de intentar interpretar el por qué se hacían las cosas, intentar entender estas propuestas que ya hacía Pep, para poder copiarlas, imitarlas, porque en definitiva pues no solo es crearlas, sino que también hay muchas cosas que tienes que imitarlas, o todo lo que pueda ser bueno pues lo tienes que incorporar a tu forma de jugar, ¿no? Y él ya tenía esta inquietud como jugador, y claro, pues como entrenador pues es lo mismo multiplicado por 10. Sé por gente que ha trabajado a su lado que dedica mucho trabajo, muchas horas, y no hay más secreto que este, ¿no? Es intentar tener mucha pasión y tener mucho trabajo para profundizar al máximo, y luego ya dependerá también de la punta de suerte que puedas tener en ganar más o ganar menos, ¿no? Y tuvisteis compañeros de cuerpo técnico a Mikel Arteta y Maresca. Mikel, un proyecto a largo plazo, también adaptándose a muchas maneras diferentes también de jugar, pero con mucho éxito, y Maresca el año pasado campeón de Conference y del Mundial de Clubes. Al final va dejando rastro un poco también Guardiola con sus compañeros de banquillo. Sí, ha ido creando una escuela y al final tiene que competir contra ellos, y esto les vas enseñando a los discípulos, y los discípulos al final te pasan por delante, ¿no? Es normal, son gente más joven, gente que va evolucionando, que incorpora muchas cosas de las que ha aprendido con Guardiola con las cosas que ya tienen ellos interiorizado, y en definitiva pues se trata de esto, de ir haciendo pasos adelante, y el que hace más pasos es el que tiene más oportunidades de poder ganar. En este caso Mikel, yo creo que se asemeja poco al juego de Guardiola. No es porque no haya aprendido, sino porque simplemente él quizás cree en otros conceptos diferentes, pero tiene cosas muy importantes para estar como líder en un equipo grande que puede ser tan competitivo, por ejemplo, ¿no? Y lo lleva todo al máximo extremo de la competitividad, ¿no? Con Enzo Maresca, pues bueno, él sí que es el típico entrenador que ha cogido un mix de todo y ha intentado aprovechar todo lo bueno que haya podido aprender con Pep y lo que ha aprendido de otros entrenadores, compañeros suyos, de su etapa como jugador, y en definitiva le está teniendo éxito, y yo me siento muy feliz de que ellos, cada uno en su equipo, tengan éxito. Yo siempre les he dicho lo mismo: ahora que ya no estoy, pues podéis ganar la Premier, mientras yo estaba yo lo tenían prohibido. No se podía, estaba prohibido. Carlas, ¿cuál es la temporada en la que hayas dicho es la que mejor hemos jugado a fútbol, de todas las que habéis pasado con Pep? Hombre, por supuesto, pues la temporada del triplete con el Manchester City, yo diría que fue muy superior, y yo tuve la sensación de que se jugó o se aportó muchas más cosas y se hizo una evolución mucho mayor que la que hicimos aquí en Barcelona, por decirlo de alguna manera, con el gran equipo que hubo y que se ganó pues el sextete, o que se hicieron temporadas tan brillantes, ¿no? Y la línea entre ser un poco pesado, como decíamos antes, con el jugador a través del vídeo y aportarle buena información, es muy fina. Quiero decirlo, te encuentras jugadores, supongo, de todo, ¿no? Gente que te pide más incluso, y otros futbolistas que les pones un vídeo de 5 o 10 minutos y ya están cansados igual, ¿o no? Ya, en la actualidad no existe este problema, porque todos los jugadores ya están muy acostumbrados a esto, ¿no? Y saben que el nivel de exigencia es muy alto por parte del entrenador, y de que tendrán que ver muchos vídeos y muchos meetings para poder jugar, ¿no? O poder estar a máximo nivel. Pero antes sí que el jugador pues le hacía un poco de shock, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me va a decir, ¿no? Para convencerme de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque venían de otro tipo de educación, de otro tipo de cultura. Pero en realidad el jugador es egoísta y lo que quiere es hacerlo lo mejor posible él. Y más ahora que son pequeñas empresas dentro de una multinacional. Cada uno tiene su preparador físico, tiene claro, sus agentes, tiene su entorno dentro de este club, ¿no?
y él lo que quiere es a nivel de imagen el ser el Balón de Oro y tal. Hay una parte en todos, unos serán más de equipo, otros menos, más individualistas, pero en definitiva todos quieren lo mismo. Y esta parte de ellos salir ganando de egoísmo, ¿no? Bien entendido de que lo que quieren es salir beneficiados, se dan cuenta que a través de esta información que tú les das, ellos salen, y esto es lo que salen beneficiados, y esto es lo que les hace convencerse y escuchar y a estar atentos de todo lo que les puedes manifestar para ellos sacar mejor rendimiento de su juego, ¿no? Y ya la última te tengo que preguntar por el Manchester City, un año bueno, exigente, también ilusionante. Se puede hablar, yo creo, Carlas, de cambio de ciclo. Se ha ido gente tan importante en el ciclo anterior como De Bruyne, Gundogan, se vuelve a ir, Ederson, llegan nuevos futbolistas, muchos nuevos futbolistas. Y yo sobre todo destaco, me está llamando mucho la atención cómo se agarra a competir el equipo en las últimas semanas. La celebración del equipo después de ganarle al Brentford, por ejemplo, sufre un rato en la segunda parte, no mucho, pero sufre alguna ocasión importante, y el equipo la celebra como si fuera una victoria contra un equipo grande, vamos a decir, de la Premier. Veo al equipo otra vez enchufado. Sí, está claro que el año pasado fue un año bastante duro, porque vivimos precisamente el final de este ciclo. Muchas veces te tienes que preguntar por qué hay tantas lesiones. Pues quizás también porque el jugador ha llegado a su máximo, ¿no? Y cuando te fallan jugadores tan importantes como Kevin De Bruyne, pues a veces es difícil competir, porque en definitiva son los que te tienen que darte un poco de corazón y alma al equipo, ¿no? Este año pues es un nuevo proyecto, es un cambio. Y han sacrificado quizás muchas de las cosas de Pep, ¿no? A nivel de juego, por también tenerle que dar imprimir este carácter que si no llegas al nivel competitivo que requiere para poder ganar partidos. Y yo veo a un equipo de que dependerá mucho de los rivales, pero que ellos, por ellos mismos, serán capaces de estar allí, compitiendo en todas las competiciones hasta el final. Este cambio es bueno, ¿no? Porque si no el equipo se cae, se acomoda, se deja ir, y es muy difícil el interruptor de hacer el clic de hoy me pongo y mañana no me pongo. Y en este caso ellos están por la labor. Luego ya quizás gente que será muy prematuro aún el éxito, porque aún se tienen que aclimatar al fútbol inglés, al fútbol de la Premier, pero yo creo que estarán allí para competir, y luego dependerá, hay en este momento plantillas muy importantes que pueden competir contra ellos, como puede ser la del Tottenham, puede ser la del Arsenal, puede ser la del Liverpool, puede ser la del Chelsea, y son equipos que al final están allí, pues dependerá del que esté más acertado en estos enfrentamientos directos, en muchos campos que es muy difícil ganar, y que dependerá de esto para poder tener éxito final o no tenerlo. Pues Carlas, la verdad es que ojalá te veamos pronto en los campos haciendo lo que más te gusta, que es estar ligado al mundo del fútbol directamente, pero mientras hemos aprovechado, y ha sido una charla magnífica. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, y suerte en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos allá con otro episodio de Play Fútbol. Tras la charla, la conversación con Carlas Panchar, siempre interesante hablar con gente que ha trabajado con Pep Guardiola, y si es además gente que ha trabajado codo con codo con el actual técnico del Manchester City, le ha ido viendo su evolución y demás, pues siempre más que interesante. Vamos a hablar un poquito de selecciones y luego tenemos algunos contenidos más en el programa. Arrancamos saludando a Miguel Ruiz, que nos va a acompañar esta semana para hablar del fútbol de selecciones. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bruno, encantadísimo como siempre de estar por aquí. No lo digo nunca, @Miguel Ruiz FC, es en X, en la red social X, ¿verdad? No me equivoco, ¿verdad? ¿Es así? Efectivamente. Vale. Sí, lo has dicho perfecto. Y ya sabéis que colabora con nuestros compañeros de la cadena SER en Valladolid, comentando los partidos del Pucela. Le podéis escuchar de vez en cuando en Radio Marca y tiene canal de YouTube propio, así que importante, como siempre, seguir a Miguel. Miguel, la semana pasada hablamos con Vicente Muglia bastante de Argentina, sobre todo algo de la selección española, que son las dos grandes candidatas ahora mismo, si haces una fotografía de cómo está el fútbol mundial, a llevarse el cetro, que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Pero hay alguna selección que es outsider, de la que nos apetece hablar esta semana. Por ejemplo, Países Bajos, también Alemania, y vamos a cerrar hablando un poquito del Mundial Sub-20, que seguramente es de lo más interesante que hemos visto en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Miguel, empezando por Países Bajos, goleó a Malta. Te diría que con la figura de Cody Gakpo cada vez más estabilizada como titular indiscutible, siendo muy importante, más allá de ser habitual lanzador de los penaltis, esa fluidez posicional que le da a Koeman con el hecho de empezar fuera pero acabar casi todas las acciones dentro, cargando muy bien el área, está muy fino en el regate, ha empezado de los que mejor ha empezado la temporada en el Liverpool, así que te diría que haciendo la fotografía hoy en día, para mí, por delante incluso de gente como Xavi Simons, partiendo de ese falso extremo izquierdo, es titular ahora mismo Gakpo. Sí, bueno, es un futbolista muy interesante, muy potente y que yo creo que para Ronald Koeman es muy importante. Hace muchas cosas bien en ataque, es un jugador que además, como bien dices, ¿no?, tiene mucha presencia por fuera, también por dentro, es un jugador que se adapta bastante bien a diferentes posiciones y roles en ataque. Le hemos visto incluso en algunos momentos de su carrera jugar como delantero centro, por lo tanto es un futbolista que se adapta bien a diferentes situaciones de juego. Y que ayer, además, pues ayer en el último partido contra Malta, sí que hemos visto que rompía, por así decirlo, un récord o que generaba una efeméride, porque es el primer jugador, segundo jugador en la historia de Países Bajos en marcar 2 penaltis en un mismo partido. Lo hace después de Rob Resenbrink, que lo hizo en el 78, en el Mundial, en un partido, bueno, pues que tuvo una trascendencia importante, sobre todo porque se llegó a la final y demás, ¿no? Ya sabemos que tiene una trascendencia ese Mundial del 74 y del 78. Cody Gakpo, un futbolista que para Ronald Koeman yo creo que es un líder indiscutible del ataque. Es verdad que hay jugadores interesantes, tú los has nombrado, el propio Xavi Simons, el propio Reinders, que es un futbolista que a pesar de jugar en el medio campo tiene mucha presencia arriba, pero si miramos un poquito ese contenido de delanteros dentro de la selección de Países Bajos, no hay ninguno con la notoriedad o la capacidad para ser dominante como tiene Cody Gakpo. Países Bajos goleó en el primer partido a Malta, goleó también ayer a Finlandia, les ganaron por 4-0, otro gol de Gakpo, golazo desde fuera del área, también marcó Memphis, que es un jugador muy importante para Koeman, pero queda abierta esa posición de la derecha. El extremo diestro yo creo que todavía no tiene del todo dueño. En el primer partido vimos a Frimpong, yo creo que es interesante lo que le pueden dar con esa especie de doble lateral, Dumfries y Frimpong. En el segundo encuentro actuó en esa zona Daniel Malen. Bueno, es una de las posibilidades de las ventanas abiertas, ventanas de oportunidad que dicen ahora los jóvenes, Miguel. Sí, además son dos jugadores que llegan de manera muy diferente, ¿no? Frimpong siempre ha sido un futbolista más de asociarse por dentro, de generar esa diagonal. Dumfries es un futbolista muy de profundidad, aunque también le hemos visto llegar al área con mucho peligro. Es un jugador que también mete bastantes centros al área, sobre todo cuando hay una referencia como Weghorst, quizá cobra más importancia, ¿no?, el hecho de que Dumfries esté en esa doble banda. Da la sensación, ¿no?, de que se van combinando quizá esas funciones de Frimpong y Dumfries. Probablemente Ronald Koeman piensa como tú, Bruno, y dice, bueno, ¿cómo voy a prescindir de uno de los dos? A pesar de que son jugadores que tienen un rol muy parecido, ¿no? La sensación es precisamente esa. Creo que son dos futbolistas que se han adaptado muy bien a
atacar de diferente forma dentro de ese perfil derecho, y es algo que de momento le está dando la importancia suficiente a Frimpong para parecer más un extremo que un lateral, más un extremo que un carrilero, que es a lo que nos tenía acostumbrados en su mejor época, probablemente en el Bayer Leverkusen, a falta de que en el Liverpool pues sea un jugador mucho más diferencial, ¿no? Pero da la sensación de que esa banda derecha va a ser la potente, como ya lo fue precisamente en el último Mundial, que no nos olvidemos que ya fue importantísimo, ¿no? Cómo jugaba por las alas el equipo de Países Bajos. Sí, que no es un candidatísimo al Mundial, pero que ya se demostró, por ejemplo, en Nations League, que le puede complicar. Hay que echarle la tarde para ganarle a Países Bajos. Y sobre lo que decíamos de Frimpong, sí que parece bastante evidente que con Koeman no va a ser titular en el lateral derecho, y se le ha abierto esa ventana de oportunidad que dicen ahora los modernos en la posición de extremo por la derecha. Y es que además, fíjate, que hay una cuestión muy interesante, y es que muchas veces se centra uno de los jugadores que utiliza Ronald Koeman en banda izquierda, que es Van de Ven. Es un futbolista que se centra mucho en posición de tercer central y que hace que Dumfries prácticamente juegue en línea de medio campo. Es verdad que es Cody Gakpo el que utiliza ese carril izquierdo prácticamente en su totalidad, pero es que lo que vemos es más un 3-4-3 o un 3-4-2-1 en algunas circunstancias que un 4-3-3 típico. En ataque posicional es tal cual, lo que está explicando Miguel. Se sitúan tres centrales con, bueno, el otro día fueron Timber, Virgil van Dijk y Van de Ven en salida. Correcto. Se le da el carril diestro a Dumfries, a Frimpong se le utiliza más en esa posición de media punta diestro, si se quiere, pero muy enfocado también a entrar en el área y a entrar por sorpresa y entrar ahí como un cuchillo. Y es eso, esa salida con tres atrás, que está tan de moda, y con Frenkie de Jong siendo el siguiente escalón, el siguiente faro. Gravenberg, que es el centrocampista más posicional a nivel defensivo, pero cuando tiene la pelota Países Bajos, claramente el faro, el primer receptor de los pases de la defensa, es Frenkie de Jong, se sitúa siempre en esa posición. Es interesante lo que está montando Ronald Koeman, y yo creo que es una selección que sí o sí va a estar en el próximo Mundial. Como tiene pinta que lo va a ser Alemania, que ahora mismo no es que asuste demasiado, viene de ganar 4-0 a Luxemburgo, venía de un parón en el mes de septiembre bastante flojo, por decirlo suavemente. Pero bueno, goleó con sobre todo te diría muy bien los laterales. Raum marcó un golazo de falta, y volvió Kimmich a esa posición de, no voy a decir falso lateral derecho, porque al final fue lateral diestro. Lo que pasa es que jugó muy muy arriba. O sea, tú ves el mapa de calor de Kimmich y es el de un extremo directamente, más que otra cosa. Pero claro, es que el dominio de Alemania fue tan bestia contra Luxemburgo que en esa zona de casi del piquito del área, metiendo centros, Kimmich es un jugador súper peligroso, y una cosa que ha tenido siempre, casi desde el principio, es que llegando al área es un futbolista también muy peligroso. Le vemos pocas veces porque él en el Bayern especialmente ha sido más ese pivote, ese centrocampista más posicional que generalmente tiene o ha tenido históricamente restringida a nivel posicional ciertos movimientos, como el de cargar el área, pero cuando lo hace con puntualidad y con mucho tino, y bueno, marcó 2 goles y es un futbolista que eso siempre te lo va a dar, centrando y llegando y pisando al área rival. Va a ser un jugador con peso y importante siempre. Sí. Bueno, yo creo que al final es muy importante lo que estás comentando sobre la importancia de las bandas, ¿no? Para cargar el área y sobre todo para darle una profundidad al equipo alemán que no tiene por dentro y que es bastante sorprendente. Es verdad que cualquiera diría, bueno, pues es que Kimmich en su mejor posición como mediocentro mejora a cualquiera de los dos que utiliza habitualmente Julian Nagelsmann, que son Goretzka y Pavlovic. Que Pavlovic a mí es un jugador que me gusta mucho, pero es verdad que no tiene esa lectura posicional, incluso organizativa, creativa que tiene Kimmich en algunas situaciones, pero es verdad que es un equipo, a mí me parece que muy plano, y que la personalidad en ataque y de movilidad, de dinamismo, lo dan precisamente David Raum y Joshua Kimmich, que me parece que son jugadores que se proyectan muy bien, sobre todo para generar cosas diferentes y sobre todo llegada potente en segunda línea, porque tanto Gnabry como Adeyemi, como el propio Florian Wirtz, que
no estuvo mal el otro día en el partido, me gustó, mejoró mucho la sensación que tengo con él en el contexto Premier League, pero seguimos viendo una Alemania para mí muy plana. Y la sorpresa y quizá la mayor calidad, ¿no?, a la hora de llegar al área la dieron tanto David Raum como Kimmich, que me da la sensación de que es un futbolista que en llegada y sobre todo por esa potencia, por esa lectura a la hora de interpretar los espacios, que va a leer muy bien la espalda de Gnabry. Si se proyecta hacia adentro Gnabry, él va a saber dar profundidad. Si se va hacia la banda el extremo, él va a saber cómo llegar a la frontal con cierto tino, y tanto es así, pues que obviamente ya vimos, ¿no? 2 goles de Kimmich, es verdad que uno de ellos de penalti, gol de Raum, que es otro jugador que a mí personalmente me gusta mucho, y tengo la sensación de que esta Alemania tiene que crecer mucho por dentro para ser realmente lo que esperamos de ella. Sí que parece que hay una apuesta bastante decidida porque Voltemade sea el delantero centro, lo está utilizando de titular ahí en las últimas semanas. Es verdad que el rival era Luxemburgo, pero el 11 era muy ofensivo, con Florian Wirtz de falso extremo por la izquierda, Adeyemi ahí en ese sector derecho del ataque, y Gnabry hacía casi más de segundo delantero, llegando al área. Fue muy peligroso todo lo que hizo Gnabry durante el partido. Vamos a ver si cuaja lo de Wirtz de falso extremo izquierdo. Se tuvo que inventar también una fórmula parecida en la Eurocopa para que jugaran juntos Musiala y Florian Wirtz. Vamos a ver también lo de Musiala. Se hizo una avería muy grande, recordamos, con aquella lesión con Donnarumma, pero si estuviera bien, juntar a Musiala y a Wirtz, yo no me atrevo a descartar a Alemania como candidata al título si estos dos están bien, Miguel. Me pasa un poco con Musiala, lo que me provoca con la selección alemana, me lo provoca también con el Bayern, ¿no? Creo que crecen mucho si está Musiala en el equipo. Creo que es un jugador que ordena todo lo demás y es un futbolista que da muchísimo peligro, pero es que además, si lo juntas con Florian Wirtz en contexto selección, estamos hablando de una de las parejas que mejor se entienden y que mejor argumentan, ¿no?, el fútbol desde un perfil y el otro, porque si te das cuenta, Jamal Musiala parte mucho desde ese perfil izquierdo, Florian Wirtz parte mucho desde ese perfil derecho, y se combinan bien, ¿no?, para darle un contexto creativo a Alemania que podría subirle mucho en sus aspiraciones. Me gustó también, fíjate, más allá de Voltemade, y sí que creo que en eso tiene bastante claro Julian Nagelsmann, que es su mejor delantero, no solo por su habilidad de remate, que ya hemos hablado muchas veces de que no es su mejor virtud, sí que es un delantero que posicionalmente interpreta muy bien el juego y genera muchas oportunidades a los compañeros. Y me gusta también Jonathan Burkhardt, que es un futbolista que partió con unos minutos, tuvo casi media hora o un poquito más de media hora en el partido, y me gustó bastante cómo interpretó lo que tenía que ser el partido. Es un jugador de 25 años de la Eintracht de Frankfurt, lo habrá visto la gente seguramente en Champions, y es un futbolista que yo creo que con Alemania también va a tener ese puntito de ser el delantero sorprendente o el delantero desde el banquillo que pueda ser interesante. Pues vamos a ver qué ocurre con Alemania. Tiene recursos, evidentemente, Julian Nagelsmann, pero no es una selección que a priori hoy en día esté entre las máximas candidatas al Mundial. Vamos a hablar también del Mundial Sub-20, por cierto, que está cada vez más cerca Noruega, con otro hat-trick de Erling Haaland. Lleva 21 goles en 12 partidos en este arranque de campaña, el Cyborg, el loco del noruego, y la selección nórdica cada vez más cerca, a costa de Italia, por cierto, que también ganó, pero que de momento no lleva el ritmo de puntuación y sobre todo de goleadas de Noruega, que ganó a Israel por 5-0 con hat-trick, como digo, de Haaland, que también falló 2 penaltis. Noruega un pasito más cerca de volver al Mundial desde 1998, el Mundial mítico de Francia, que no está en una cita mundialista. Hablando del Mundial Sub-20, ya no está España, la echó la selección colombiana Sub-20. Me gustaría hablar de 2 nombres, aunque sea rápidamente, y luego explicamos cómo está el resto del torneo, pero Neisser Villarreal y Jan Virgili. Miguel, los 2 nombres para mí seguramente del partido, 2 de los destacados al menos del encuentro. Lo de Neisser Villarreal, el delantero que todavía pertenece a Millonarios, dicen que se va a ir a Brasil, pero vamos, que no sé si es oficial o no, pero de momento está en Millonarios. Qué delantero, qué manera de finalizar. Sin Neisser Villarreal es imposible que Colombia hubiera eliminado a España en la madrugada del sábado.
Sí, es un futbolista que interpreta muy bien los espacios, es un grandísimo finalizador, un jugador que tiene la portería en la cabeza en todo momento. Yo creo que es un futbolista que no le haría falta mirar la portería para saber exactamente dónde está, porque tiene esa interpretación espacial tan bien hecha que a poco de tocar el balón ya sabe dónde tiene que dirigir el esférico, y eso es lo que demostró precisamente contra España. Obviamente está jugando en Millonarios, es un jugador que si no me equivoco, y si no que me corrija la gente a través de las redes sociales, ya alcanzó precisamente un preacuerdo con Cruzeiro, que es el que se lo puede llevar, y bueno, veremos, ¿no? Si no tiene incluso un puente cercano, ¿no? a algún club europeo, que ya sabemos que este tipo de cosas suelen pasar. La realidad es que ha destacado mucho, es un futbolista que ya debutó como profesional en 2023 y eso ya le está dando un punto interesante, ¿no? A lo que es la carrera de Neisser Villarreal, que sin duda va a tomar un impulso importantísimo con este Mundial Sub-20, ya no solo por lo que ha hecho en todo el recorrido, sino por el partido que se marcó ante España. Sí, es que leyó perfectamente cómo hacer daño a la pareja de centrales de España. Luego tiene un físico privilegiado, unos primeros metros en carrera a nivel de desmarque tremendos, y lo que dice Miguel, a nivel finalizador, no le hace falta ponértela en la escuadra para asegurarse que va a ser gol. Me parece que es un finalizador fantástico. Además ha jugado en banda en ocasiones en su club en Millonarios. Sí. Ha tenido algún capítulo así un poco polémico. Una vez se subió encima del balón como haciendo una cabriola. Él se ha declarado fan de Neymar. Y le cayó alguna bronquita importante y sobre todo bastante hate en redes sociales, y dicen que su margen de mejora principal está ahí, veremos. Yo creo que Brasil es un contexto adecuado para que él crezca, aunque también te digo, Miguel, que tengo cero dudas que no sé en qué equipo, no sé dónde, pero que en alguna de las 5 mejores ligas de Europa va a jugar si no pasa algo muy muy raro. Ya está jugando en una de ellas Jan Virgili, que es, te diría el nombre que me apunto de... Hay muchos, el Mundial de Thiago Pitarchi y Mendoza me parece muy positivo. Ryan, el del Atlético de Madrid, le hemos visto cosas muy interesantes. Iker Bravo, obviamente, que delantero. Fran González, el portero del Real Madrid. Fortea, me ha gustado mucho Fortea también. De hecho, de la defensa diría que es el más llamativo, ¿no? De los que hemos visto. Yo a Fortea, hace tiempo que lo digo, con los problemas que ha tenido el primer equipo del Madrid en el lateral derecho, que haya tenido 0 peso, 0 aparición, 0 oportunidad. Completamente de acuerdo. Me parece muy llamativo con las Champions juveniles que ha hecho este hombre. Pero empezó como suplente Jan Virgili y vamos, es que tiró la puerta abajo, y tal y como está el Mallorca, a mí no me extrañaría que este futbolista acabara la temporada, su primera temporada en primera como titular, pero es que claro, el salto es tremendo. Es que jugaba en el juvenil del Barça hace un año y hace 2 en el juvenil del Nastic. Es que estamos hablando de un futbolista que ha quemado etapas a un nivel tremendo, Miguel. Que nos perdone Dani Rodríguez, Bruno, pero la realidad es que sí, es que está tirando la puerta abajo, y la realidad es que cuando pasa esto con un jugador tan joven, que recordemos, 19 años, es generación 2006, un futbolista que tiene esa presencia, esa capacidad para crear juego, ese de dominio, ese desborde. Es que es un futbolista que, además de darle mucho a su equipo, el espectador también disfruta mucho de su juego. Por lo tanto, se juntan dos situaciones que ya sabes, ¿no? El fútbol es pasional y el fútbol es de este tipo de circunstancias. De quien te enamoras es de un jugador como este, ¿no? Cuando no conoces tanto del juego, no te fijas en detalles, ¿no? Creo que te enamoras del fútbol gracias a jugadores como Jan Virgili, y que esto lo esté haciendo con 19 años, pues realmente es algo que es bastante notorio y que habla también a las claras de eso que puede necesitar el Mallorca y que de hecho necesita por su situación actual. Recordemos que el Mallorca está en una situación pésima, ahora mismo tiene pues creo que 5 puntos, ¿no? Está colista ahora mismo en la Liga. La sensación es que necesita que jugadores como Jan Virgili puedan dar un paso adelante a pesar de su edad y a pesar del contexto negativo que tiene ahora mismo el equipo de Arrasate. Y la sensación es que de cara a futuro, Jan Virgili tiene que ser uno de los pilares donde se asiente el juego del Mallorca, sin duda. En el Mundial se ha clasificado también la selección de Argentina, partido muy serio de Argentina
contra México, sabiendo que podía ser inferior en muchos tramos de partido, pero peleando todos los balones, muy distinta de cómo juega la absoluta de Scaloni, al menos en aquel partido contra México, pero muy valorable todo lo que hicieron. Estamos grabando esto a una hora en la que todavía no se ha jugado el partido de Estados Unidos, que es otra de las candidatas, pero bueno, lo más destacable que a pesar del gran torneo de Gilberto Mora y compañía están fuera, pero yo destacaría que es una de las mejores generaciones de fútbol mexicano que hemos visto crecer, con jugadores como Bet Vargas, el propio Elías Montiel y evidentemente Gilberto Mora, otros tantos también. Me parece que es una selección que tiene visos de hacer cosas importantes para México en los próximos años, vaya. Sí. Me ha gustado mucho César Garza, también, que es un futbolista muy interesante en esa zona de medio campo, que creo que puede ser muy, muy interesante de cara a futuro. Pero claro, lo raro es no nombrar precisamente pues a los jugadores que tú has dicho, ¿no? Elías Montiel es un gran futbolista que ya conocíamos de algún que otro torneo, un jugador que en Pachuca también está siendo importante y un jugador muy, muy intenso. Sí, pero que queda claro que el mejor es Gilberto Mora. Igualmente en Argentina también nombres interesantes. En esta Argentina que complacente en el banquillo pasa a semis. Hay muchos nombres, pero Alejo Sarco está haciendo un torneazo también. Es verdad que el otro día no tuvo la ocasión de marcar, pero es uno de los nombres obviamente rodeados en rojo por lo que está consiguiendo a nivel estadístico el delantero del Bayer Leverkusen. Pues veremos cómo le va también a la selección argentina en este tramo final del Mundial Sub-20 en el que ya no está España. Miguel, lo tenemos que dejar aquí. Un placer, como siempre, charlar contigo de fútbol aquí en el Play y volvemos a escucharnos pronto. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. El pasado viernes, en la victoria de Francia, marcó un golazo Florian Thauvin. Además, ha sido elegido mejor futbolista del mes de septiembre en el Lens, después de estar siendo el líder del equipo del norte de Francia, jugando un fútbol preciosista, un fútbol, el de Thauvin, digo, sobre todo. El Lens es un equipo un poquito más directo, pero que nos vuelve a enamorar a todos. Un futbolista que podemos decir que tiene una segunda juventud. Cuando se había ido a México dábamos ya su carrera por justificada, por decirlo de alguna manera, y ahora nos está volviendo a encantar en su regreso al fútbol francés. Y nos ha querido dejar un audio hablando de Thauvin, el gran Paquillo Mariscal. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Bueno, pues sí, quería comentarte y destacar la figura de Florian Thauvin, una de esas zurdas guadianescas irregulares del fútbol francés que ha dado muchos pasos en su carrera y algunos hacia atrás, es cierto. Pero desde aquella temporada fantástica, 2017-2018, coronada con esa final de Europa League con el Olympique de Marsella, que hizo, pues fue su santo y seña de aquel equipo de Rudy García, parecía que íbamos a perder para la causa a un jugador que por aquel entonces todavía era muy joven cuando se marchó a jugar a México, que evidentemente en México pues se pasó el juego porque su nivel, su talento estaba por encima del nivel real de la Liga Mexicana, ¿no? Volvió a Europa, volvió a un equipo con objetivos menores como Udinese. Y es verdad que en Udinese, que es especialista, también hay que decirlo, en rescatar a futbolistas que están venidos a menos, que vienen de liga un poco más exóticas, pues ha dado un grandísimo nivel. Y cuando parecía que podía aprovechar ese pasito adelante que dio la Serie A para irse pues, a un último gran contrato, una MLS de turno, a Qatar, etcétera, pues no, ha vuelto a la Liga Francesa y en el Lens está destacando muchísimo. Un Lens que perdió a Diouf, que perdió a Frankowski, a Danso, ha perdido a Fulgini, a mucha gente importante. Y en ese 3-4-2-1, jugando en la doble media punta, con mucha libertad en el carril central, para último pase, para golpeo, para acelerar las jugadas, para ser ese futbolista distinto en 3/4 de campo, está rindiendo muchísimo en el equipo francés. Y extrapolándolo esta semana que nos toca el fútbol de selecciones, el otro día, verdad que salió faltando muy poquitos minutos por esa lesión de Mbappé con Francia, pero dejó su impronta con ese gol. Y no solamente eso, sino que teniendo en cuenta el nivel que tiene, no me extrañaría en absoluto que a pesar de la grandísima competencia que hay, porque bueno, en Francia la línea de 3/4 delantera y jugador ofensivo da para 4 selecciones diferentes, pero no me extrañaría en absoluto que manteniendo este nivel pudiera estar en el próximo Mundial.
Nada, había que rescatar a esos jugadores un poquito más fuera del radar, que mucha gente parecía que habían perdido, bueno, pues habían perdido dónde estaban, dónde se situaban, y Florent Thauvin, desde luego uno de los jugadores de esta temporada 25-26 que acaba de comenzar. Un abrazo enorme, chao, chao. Como hemos avisado en el arranque del programa, nos vamos hasta Módena. Allí nos escucha David Rodríguez, los habituales del Play lo conocéis perfectamente, se ha pasado muchas veces por aquí para hablar de cosas a nivel táctico del fútbol italiano. Él lleva unos años ya allí, estuvo con el Primavera del Milan, que llegaron hasta la final de la Youth League con Ignazio Abate en el banquillo, siendo su asistente. Ha estado en el Primavera del Módena la pasada temporada y este año es el asistente en el primer equipo del Módena. Lo tienen líder de la Serie B y este fin de semana se enfrentan al Palermo, que es el segundo clasificado, así que liderato en juego cuando el Módena no es un equipo que estuviera previsto que a estas alturas de temporada estuviera donde está. Y además tiene una cosa interesante que nos va a presentar. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, un placer como siempre, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar de fútbol contigo como siempre. Bueno, enhorabuena, ya sé que no hay nada hecho, que el trabajo es semana a semana, partido a partido, obviamente, pero el equipo está como un tiro. Y te digo una cosa, se ve os voy siguiendo también, no me da la vida para veros partidos, pero sigo un poco en redes sociales y demás. Y claro, la gente cuando gana está más contenta, pero como dicen los jóvenes ahora, las vibras que transmite el equipo me mola, me parece muy positivo todo lo que veo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, al final es muy pronto, como decías en la introducción, ¿no? Pero es verdad que también son años de experiencia, de cuando estás dentro de grupos con esa sensación, con esa confianza, que siempre es fruto bajo mi punto de vista, de la humildad, de ir día a día trabajando duro y luego de ese esfuerzo, ¿no? Que mantenemos en cada entrenamiento y en cada partido. Pero bueno, contentos de tener este inicio. A nivel personal, contento de la experiencia de estar en el primer equipo. Como bien decías, la temporada pasada terminé en el segundo equipo, que era en la Primavera. Me plantearon continuar en primer equipo y bueno, la verdad que Módena es un proyecto que en Italia está creciendo los últimos años, desde que la familia Rivetti adquirió el club. Y son personas que cuidan mucho el día a día, que cuidan la sociedad, que van poco a poco pero con un paso firme, y yo creo que el resultado de la clasificación también es el resultado del trabajo bien hecho por parte de una sociedad, ¿no? Al final sois líderes, hablas del trabajo bien hecho, de un proceso, de un proyecto que es ya un tiempo trabajando con unas ideas y que los frutos se están empezando a recoger ahora, pero siendo claros, el objetivo bueno, el objetivo pueden ser muchos, pero que el sentido común te lleva a pensar que el Módena pues tiene que estar peleando más por una plaza de playoff que peleando por subir directamente, que es en los puestos en los que está ahora. Sí, la realidad es esa. La realidad es intentar mejorar lo que se han hecho años anteriores y el siguiente paso podría ser ese, está claro. Pero bueno, como bien ha mantenido el míster en este caso, el cuerpo técnico que ha venido esta temporada, la importancia del día a día, ¿no? El mítico partido a partido que aquí en España lo conocemos desde hace muchos años. Entonces, esa misma cultura, esa misma filosofía del trabajo, del esfuerzo, de mantener la calma, de ser humildes. Y yo creo que como discurso de vida es lo que toda la gente que estamos aquí lo mantenemos. Esa mentalidad también ganadora, de intentar ser ganadores en el día a día, pero intentar mejorar continuamente. En la segunda categoría en España, David, ya hace unos años era una categoría prácticamente colmada, hace 10, 12, 15 años, prácticamente colmada por futbolista español, vamos a decir, normalmente de un segundo nivel, aunque siempre había jugadores de muy buen nivel. Poco a poco se está dando entrada a jugadores
de diferentes países, primero con la ley Bosman, ahora con cada vez más nacionalizaciones, pues se hace todo más sencillo también, y la verdad es que hay futbolistas cada vez más de todo el mundo. No sé si pasa también en la Serie B. He estado echando un vistazo a vuestra plantilla. Hay una mayoría, no voy a decir insultante, pero sí muy importante de jugador local, ¿no? De jugador italiano. Sí, efectivamente. Yo creo que ocurrirá en casi todas las segundas categorías de cada país. Es verdad que el volumen del porcentaje es muy alto a nivel nacional, pero bueno, sí que hay propiedades que están creciendo, hay propiedades que están invirtiendo fuera. Nosotros mismos hemos hecho un par de adquisiciones, aparte de dirección deportiva este año, de mercados como Holanda, como Bélgica, también donde puede ser fuerte, ¿no? Que sea también apetecible para proyectos de futbolistas jóvenes. Y yo creo que es un campeonato que está creciendo. Ahora mismo hay equipos históricos, pero hay equipos como la Sociedad de Palermo, que pertenece al Grupo City, que también tiene un proyecto muy fuerte, pero otras sociedades, otros clubes como Venecia, que también tienen ese punto de vista internacional a nivel de marca. No sé, mítica Sampdoria, histórica Sampdoria, que está también compitiendo en Serie B. Hay muchos clubes que creo que aportan ese punto de vista internacional, y obviamente hay otro tipo de proyectos que vienen incluso de Serie C que no se lo pueden permitir, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, la categoría está creciendo a nivel de internacionalización y a nivel de juventud. Se está apostando también cada vez más por jugadores jóvenes, jugadores 2006, 2007 dentro de la categoría, y eso es positivo también para el país. El año pasado, charlando con Dani Guindos, después de, bueno, hace ahora año y medio, mejor dicho, después del ascenso del Como, me decía que tácticamente también es una competición que ha cambiado, que el fútbol italiano de toda la vida, que practicaban muchos entrenadores en Italia, porque luego generalizar es siempre complicado, pero para que la gente que nos escucha nos entienda, un poco catenaccio y salir a la contra y aprovechar a los jugadores de talento arriba, que todo eso estaba cambiando, que cada vez se veían incluso en Serie B, pues por influencia de Gasperini y de otros entrenadores, más vigilancias individuales, presiones altas y demás. Tú puedes hacernos la fotografía un año y medio después. ¿Se sigue viendo ese tipo de fútbol en la segunda categoría en Italia? ¿Cómo ves la cosa? A ver, yo creo que el concepto es un poco confuso. A lo mejor por el fútbol italiano tenemos esa visión defensiva, ¿no? Ese fútbol más defensivo. Pero no creo que la palabra defensiva tenga que ir relacionada con pasividad o con esperar. Te encuentras muchísimas propuestas, tanto en Serie A como con nosotros en Serie B, donde el marcaje es hombre a hombre. Entonces, para mí lo que es Italia es que se cura mucho la fase defensiva dentro del plan de partido, que muchos entrenadores parten de la fase defensiva, bajo mi punto de vista. Pero esas propuestas son muy agresivas. De hecho, no te puedo decir ahora mismo el porcentaje de equipos que defienden alto, que defienden hombre a hombre, pero la gran mayoría. Entonces, te resulta complejo generar ese tipo de ventajas, de superioridades. Se juega a un ritmo muy alto, hay muchas precipitaciones, pero todo provocado por la fase defensiva de los equipos. Obviamente de todo, hay equipos que parten más quizás de ese bloque más bajo para luego salir en transición, como decías antes, pero es un fútbol muy vistoso, es un fútbol muy agresivo, es un fútbol que yo creo que está creciendo en contenido, y luego en fase ofensiva hay propuestas de entrenadores que depende también qué origen o qué raíces traigan. Por ejemplo, el Mantova de Costanzini, que ha convivido tanto tiempo con Roberto De Cervi, es súper reconocible en un juego más posicional, de encontrar ventajas desde la ubicación. También incluso Juve este año con Ignacio, que lo conozco bien, tiene una propuesta muy dinámica, Aquilani, Catanzaro. Creo que hay un crecimiento desde Serie B y luego obviamente a un nivel más exponencial en Serie A nivel del crecimiento del juego en Italia. Sí. Es muy interesante lo que ya apuntaba Dani Guindos y explica ahora perfectamente
David haciendo la fotografía actual de cómo está a nivel táctico también en cuanto a avances y demás la Serie B. Este fin de semana partido clave contra el Palermo, el Modena, un club histórico. Estaba fijándome antes, 21.151 asientos en el Alberto Braglia. La verdad es que molaría ver un partido del Modena, a ver si me puedo escapar en algún momento, y os deseamos suerte para el resto de temporada, pero no voy a acabar ni mucho menos la entrevista. Quiero dedicarle un tiempo a un proyecto personal que tienes, David. Me explicabas la semana pasada y además me lo explicaste muy bien, de una aplicación. Bueno, es mejor que lo expliques tú, que lo vas a explicar mucho mejor que yo, pero habéis creado una aplicación que a mí al menos me parece que para analistas y sobre todo para entrenadores, cuerpos técnicos, incluso para jugadores, puede ser realmente muy útil. Sí, Bruno. Al final, como bien dices, es un proyecto personal que nace con mi hermano, con Diego Rodríguez, que al final es ingeniero de datos. Entonces llevamos trabajando muchos años en cómo mejorar yo como entrenador, e intentar gestionar mejor el contenido, la optimización de recursos desde las personas del staff con el que puedo trabajar, tiempos, espacios. Y bueno, me lo planteó él, la posibilidad de lo que veníamos generando, generar un producto para que otras personas se pudieran beneficiar, y a mí me parece buena idea. Y a mí al final, que hace 10 años me plantean el tener una herramienta, una aplicación donde yo poder gestionar mejor mi día a día, lo hubiera agradecido, y nace con ese objetivo. Entonces la herramienta es una herramienta de gestión, como bien dices, iba muy enfocada a nivel de entrenadores para gestionar todo el staff, para optimizar distintos recursos y para que cada uno tenga su propio método. Yo soy el responsable metodológico, por así decir, entonces plasmo un poco la visión que yo tengo de gestionar un día a día como entrenador, pero al mismo tiempo nace para generar esa independencia en otros entrenadores y en tener una mejor comunicación con los futbolistas. Va destinado a entrenadores, pero también va destinado a analistas, porque tiene esa parte de análisis individual y de análisis de equipos que se puede optimizar mejor la gestión de contenido y la organización, e incluso también a nivel de scouters, de direcciones deportivas, para poder tener esa base de datos propia, ¿no? Entonces, el fin es muy claro: ayudar a otras personas a mejorar su método de trabajo, y también, como bien decías, el cómo podemos mejorar al futbolista. Ya no solamente el cómo generar una mejora del rendimiento colectivo a nivel de equipos, sino cómo podemos ser más atractivos para los futbolistas. Y yo creo que desde los últimos años, por muchos motivos, al final los jóvenes están atraídos por la nueva tecnología, como es lógico, por esas mejoras, y hay que intentar hacer apetecible el contenido. Es decir, hay que intentar que el futbolista quiera seguir aprendiendo, tenga inquietud por aprender otro tipo de cosas, gamificar el proceso de aprendizaje para ellos, hacérselo más atractivo, y la herramienta un poco en esa línea. El cómo podemos llegar mucho mejor al futbolista, de tener un feedback continuo con él, pensando también en muchos cuerpos técnicos, en muchísimas personas del fútbol que no tienen esos recursos a nivel de espacios, de tiempos para poder estar con el futbolista, o con una línea defensiva para trabajar cosas, y que a golpe de clic se pueda hacer. Entonces, bueno, es un poco el resumen. También es verdad que tenemos integrada la novedosa inteligencia artificial, ¿no? Que yo creo que va a marcar los próximos años, y es intentar también optimizar esos recursos, dar un input mayores. Y bueno, tampoco olvidar el tema de la internacionalización. Trabajamos con varias lenguas, con varios idiomas, inglés, español sobre todo, pero bueno, otro tipo de idiomas para poder ser hacer accesible al mayor número de personas. Entonces nacemos ahora mismo, realmente sacaremos a disposición la herramienta estos días, porque nuestro objetivo es dar visibilidad y que muchísima gente lo pueda testear. Entonces, yo tengo claro que la mejora constante, la formación y el poder mejorar día a día es vital, y el único objetivo, Bruno, es ayudar a otras personas a que, si lo ven útil, encantado, se habría conseguido el objetivo. Yo pude entrar la semana pasada porque me lo permitió David haciéndome una explicación, y tengo que decir, lo primero de todo, que para gente que no domine demasiado tema tecnológico,
es súper visual y súper intuitiva, o sea, está organizado de una manera para dummies tecnológicos, dejadme decirlo así, pero es así, como yo, por ejemplo. O sea, yo me vi utilizando la aplicación y aprovechándola, lo digo sinceramente. Si el jugador se implica mínimamente en esa relación entrenador o staff-jugador, me parece que es súper útil, pero muy, muy útil. Realmente le puede dar muchísimo al futbolista también si se implica mínimamente. No hace falta tampoco que esté enganchado ahí 5 horas al día, ¿no? Ni muchísimo menos, pero que le puede dar cosas muy, muy interesantes. Y luego a nivel organizativo puro y duro para el entrenador es buenísimo. Y lo que decía David de la inteligencia artificial, a mí me flipó que te puede avisar la aplicación de aspectos en el entrenamiento que estás, no voy a decir descuidando, pero que estás trabajando igual menos que otros, que eso me parece que vamos, que tengas, que ya no sea solo tu percepción, sino que una máquina o una aplicación en este caso, digo máquina para el pueblo llano, te avise de estas cosas me parece tremendo. David, para dejarlo claro, lo has dicho, salís estos días, pero dinos cómo se llama, cómo puede, porque hay mucha gente de staffs, direcciones deportivas y demás que, bueno, mucha gente. Hay oyentes de Play Fútbol que tienen ese perfil y estoy seguro que les puede interesar cómo la consiguen, porque además está con unos precios muy, muy ajustados, David. Sí. Nada, perdona, porque te lo he dicho antes muy rápido y yo al final en inglés no es lo que más domine. La aplicación se llama Wingway. No tiene una traducción exacta al inglés, ¿vale? Al final es un término que nos hemos hecho propio nosotros, pero va muy ligado al hecho de ganar, y wave al final la traducción es sola, al hecho de expandirte, ¿no? De expandirte ganando, de ir más allá a partir del proceso. La dirección de enlace, por así decir, sería wingwave.ai, ¿vale? Todo ligado también al dominio de inteligencia artificial. Y ahí mismo ya se pueden inscribir. Al final, hasta el 31 de diciembre es totalmente gratuita. Como bien has dicho, o sea, los precios son súper accesibles para ese cuerpo técnico que no es profesional, para ese cuerpo técnico que tiene un día a día profesional sin tener salarios profesionales, como siempre digo yo, ¿no? Que la suerte de poder vivir en el mundo del fútbol no es tan fácil, no es accesible. Entonces intentar ayudar al mayor número de personas que quieran mejorar su proceso, su método de trabajo, y totalmente abiertos a esa mejora. Al final el proceso es de esos 80 días para intentar tener visibilidad, llegar al mayor número de personas posibles y mejorar la herramienta para que sea para que fluya en esa dirección, Bruno, de intentar mejorar y retroalimentarnos todos, porque la vida es efímera, son momentos, y en este proyecto me hace especial ilusión. Pues ojalá te vaya muy, muy bien, porque le has puesto todo el cariño y además te lo mereces porque ha salido muy, muy bien el proyecto. ¿Has estado en el Renzo Barbera alguna vez, David, o no? ¿Perdona? Si has estado, pregunto, es que el audio en este estudio es complicado, hay que decírselo a los oyentes que estamos grabando en condiciones infrahumanas, vamos a decirlo. Si has estado alguna vez en el Renzo Barbera, en el estadio del Palermo, si lo has visitado alguna vez. No, será la primera. Y bueno, tengo que decir que lo tendré que ver desde la tribuna. El último partido reclamé una falta, me tuvieron que mandar antes del tiempo a casa, así que nada, lo disfrutar desde la tribuna. Bueno, pues vas a vivir la experiencia a tope, o sea, la vas a vivir ahí de la mejor manera. No, te lo decía porque estuve en Palermo hace unos años, pude ver un partido amistoso porque fui en verano. Y bueno, no sé si han mejorado el estadio ahora con el Citigroup detrás, supongo que al menos lo habrán intentado, porque es un estadio que, te digo, David, en 1995 hubiera parecido antiguo. O sea, realmente es del fútbol italiano de toda la vida. La experiencia seguro que va a ser en ese sentido como mínimo interesante, ¿eh? Sí. Por lo poco que cuenta gente con la que convivo en el día a día, ¿no? El ambiente otros años era espectacular, pero este año, por lo que para ellos es la temporada, el objetivo que tienen y la afluencia que están teniendo últimamente, no sé si un 25 o 30 mil personas, pero prácticamente están llenando todas las semanas. Así que bueno, será
será una buena caldera, pero intentaremos competir y seguir haciéndolo igual de bien que lo venimos haciendo hasta ahora. Seguro que sí. El ambiente es fantástico, el ambiente futbolero, la gente en Palermo, en toda la isla de Sicilia, es súper apasionada, con todo, pero con el fútbol también, obviamente, como en toda Italia. Así que seguro que va a ser un partidazo. Lo seguiremos y contaremos en Play Fútbol cómo le ha ido al Módena. Esperemos que os vaya muy bien. Domingo a las 3, domingo 19 a las 3 se juega ese Palermo-Módena, en el que se decide quién va a seguir de líder en la Serie B en Italia. Lo dicho, David, como siempre un placer que te pases por Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Bruno, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Vamos cerrando ya el episodio de esta semana, no sin antes, como hacemos siempre, leer, contestar algunas de vuestras preguntas. Las podéis dejar cada semana, os agradecemos que lo hagáis en @playfutbol, en la red social X, lo que antes era Twitter, o también en los comentarios de iVoox. Pascual SL dice: buenas, a raíz del tema de los enganches argentinos, ¿podríais asociar cada posición del terreno de juego a los países donde creéis que más potencial sacan o han sacado en esta posición? Por ejemplo, algo muy tópico, pero defensas centrales Italia. Bueno, es buena la pregunta de Pascual. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas sin prepararlo demasiado. La leí la pregunta, pero no la quise pensar. Y lo que me sale decir, a ver, de porteros, lo primero que me viene a la cabeza es Alemania. Es verdad que coincidiendo con lo que yo he visto de fútbol, pues ha habido metas como Manuel Neuer, como Ilner, como Oliver Kahn, Ter Stegen mismamente. Me parece que la escuela de porteros en Alemania es muy top, aunque podría ser debatible, que hay otros países, me viene también Italia a la cabeza, que bueno, Dinosov, porterazos como Buffon, obviamente, Peruzzi, la verdad es que hay miles y muy buenos. Pero bueno, lo primero que me ha venido a la cabeza era Alemania y lo reconozco. Laterales, evidentemente, Brasil, ¿no? Podemos compartir todos. Dani Alves, Carlos Alberto, Marcelo, Roberto Carlos. Es la escuela de laterales por excelencia del mundo del fútbol. Centrales, ya lo decía perfectamente Pascual, Italia. Un país que ha tenido a Baresi, centrales y líberos, vamos a juntarlo, pero Baresi, Schirea, Maldini jugó de central, otros de rango inferior pero mitiquísimos como Materazzi, los buenísimos Chiellini, Bonucci. Vamos, me parece una escuela de centrales, vaya, la mejor del mundo, Nesta y compañía. Es tremendo. Mediocentros, ya me sale decir España. Lo siento, pero es así. O sea, un país en el que pues ha tenido a Sergio Busquets, a Xavi Alonso, a Pep Guardiola. Me parece que hay que hablar ya de España como el país del... No sé, no me sale decir pivote, pero del mediocentro. Si nos vamos a mediocentro ofensivo, lo siento, pero también los Xavi, Iniesta, el propio Guti, en otro escalón a nivel de competitividad, pero igual de genial o todavía más si se quiere. Me parece que en esas dos posiciones España podría quizás ser la mejor. En cuanto a extremos, tengo que decir que igual Portugal es lo primero que me viene a la cabeza. Cristiano Ronaldo, Luis Figo. En los últimos años igual un poquito menos, pero la escuela de extremos en Portugal sigue siendo tremenda. Ahora mismo tenemos los Rafael Leao y compañía. Creo que es uno de los países en los que, por condiciones físicas de los jugadores y el trabajo táctico en escuelas de fútbol, más extremos de calidad aparecen. Ya hablábamos de los enganches. Yo creo que Brasil y Argentina son por excelencia los países, los de Maradona, Pelé, lo citamos la semana pasada, los Aimar, Riquelme. Vamos, me parece que el enganche o el mediapunta claramente es Brasil. Y en la posición de delantero centro tengo alguna duda, pero seguramente también diría Brasil. Estamos hablando del país de Ronaldo, de Romario. Con estos dos queda todo dicho, pero podríamos seguir un buen rato, con grandes delanteros, los Adriano,
Ha tenido 9 tremendísimos la selección brasileña. Tenemos también otros mensajes como el de Luis Núñez, que dice: gracias por el podcast, lo he descubierto hace poco y es muy estimulante encontrar un programa limpio de ruido y con excelente nivel. Y dice: Bruno, ánimo con Romero. Nos lo pasamos muy bien con Romero, Luis, no sufras, y gracias por el mensaje. Jorge Fernández, también en iVoox, dice: uno de los problemas de los futbolistas juveniles mexicanos, porque hablábamos la semana pasada de Gilberto Mora y compañía, es elegir cómo construir sus carreras. Si fueran representantes de Gilberto Mora, ¿qué destino le recomendarían para seguir su carrera? Muy buena pregunta, Jorge, la verdad es que es muy buena. Yo lo primero que me sale decir es que le veo tanto talento a Gilberto que casi donde vaya creo que le va a ir bien. Me parece que es un futbolista que por talento, condiciones técnicas y físicas, es verdad que es muy bajito, pero que va a crecer seguro, va a triunfar. Te diría que para empezar a crecer desde ya, a nivel físico, a nivel de choques y demás, cuanto antes esté en el fútbol europeo, mejor. En un club en el que pueda jugar y que tenga minutos, obviamente, pero que tenga ya la exigencia física del fútbol europeo. Básicamente sería eso, ir a una liga del top 5 en un equipo en el que pueda jugar. Por ejemplo, me viene a la cabeza un Villarreal, creo que le sentaría perfecto a Gilberto Mora. Y Juan Rub, nos da tiempo uno más para que no se haga demasiado pesado el programa, dice: en relación al último episodio, top como siempre, entre Almada, Mastantuono, Soulé y Paz, ¿a quién le ven mayor proyección? ¿Cómo ordenarían al resto? Saludos desde Argentina. Buenísima pregunta, Juan. Yo creo que son jugadores distintos, pero si tengo que decir cómo veo el nivel de proyección, para mí Nico Paz es el número 1. O sea, el que hace cosas más diferentes a día de hoy es el del Como. Me parece que es un talentazo. Estamos hablando de proyección, que quede muy claro, porque es importante citarlo. Voy a hacer una lista con la proyección y una lista con cómo están de hechos ahora mismo. O sea, a mí a nivel de proyección sería Nico Paz el número 1, Mastantuono el número 2, Thiago Almada el número 3 y Soulé el número 4. Aunque, insisto, para mí están muy parejos y son 4 jugadores de una proyección tremenda. Si hablamos de lo hechos que están, de quién es mejor a día de hoy, para mí la lista sería Thiago Almada número 1, Nico Paz número 2, Soulé número 3 y Mastantuono número 4. Por eso digo que es importante la diferencia entre potencial y el rendimiento actual. Thiago Almada me parece que ahí tengo pocas dudas de que es el mejor y se ha recuperado ya de la lesión, así que ganas de ver también al centrocampista del Atlético de Madrid. Nosotros nos vamos. Más preguntas la semana que viene y las podéis dejar en iVoox o también en la red social X en @playfutbol. Os contestaremos gustosamente la semana que viene, que tendremos el episodio ya con previa de Champions, porque vuelve el fútbol de clubes y vuelve también la Champions League. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.